Hola, soy Serpa Valentín y comparto el grupo con Joaquín Trefilio, Josué Narváez, Julián Rodríguez y Martín Fernández. Hoy vamos a presentar un video sobre modelo agroexportador y modelo ISE. Modelo agroexportador. En Argentina se gestiona un modelo económico basado en la producción y exportación de materias primas de origen agropecuario. Este modelo es llamado agroexportador. Se desarrolló entre 1880 y 1930. El modelo agroexportador respondía a las demandas externas, de ahí la importancia de entenderlo en el marco de la División Internacional del Trabajo. El modelo agroexportador desarrollado en Argentina es necesario encuadrarlo no solo en el marco de los factores internos, sino también en los procesos económicos más amplios a escala mundial. La División Internacional del Trabajo surge en la etapa del capitalismo industrial en el siglo XVIII y se refiere a la especialización productiva que fueron adaptando los países en esa época. Se profundizó básicamente desde fines del siglo XIX y principios del año del siglo XX durante la Segunda Revolución Industrial. En ese contexto se produjeron innovaciones y mejoras en las comunicaciones y en los transportes. Se expandió el uso de la electricidad y la producción fabril, la industria automotriz, la producción siderúrgica y metalúrgica, y las industrias químicas. El fin del modelo agroexportador. El modelo agroexportador, sostenido por la demanda externa, evidenció sus limitaciones y vulnerabilidad en el contexto de dos crisis económicas internacionales. La primera de estas crisis estuvo vinculada a los años de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, durante los cuales se contrajo la demanda de productos primarios y el crecimiento económico del país disminuyó. La segunda marcó el agotamiento del modelo agroexportador y es tomada como referente histórico para marcar la culminación relativa de una etapa. Se trata de la crisis financiera internacional de 1930. El fin del ciclo agroexportador produjo una importante transformación productiva en el país. Además, produjo una importante crisis de desempleo, una reducción significativa de la inmigración europea y un crecimiento sostenido y desordenado de las medidas de las grandes ciudades. El nuevo rol del Estado. Las políticas económicas posteriores a la crisis de 1930 tuvieron como finalidad revertir las condiciones de pobreza y desocupación en las que habían caído los sectores populares. Estas políticas le asignaron al Estado un rol activo en la generación de empleo, en el incentivo del consumo interno y en la reducción de los gastos estatales. Por ejemplo, se redujeron los salarios de los empleos públicos, se apuntó a un mayor intervencionismo del Estado, es decir, una política de tipo keynesiana. En este contexto, se crearon para regular y proteger el volumen y los precios de la producción agropecuaria la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Carnes, la Junta Reguladora de Vino, la Junta Nacional del Algodón, la Junta Reguladora de la Industria Lechera, la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba de Mate. A principios del siglo XX, las estancias ganaderas incluyeron la producción de cereales. Se transformaron entonces en explotaciones mixtas, es decir, se dedicaban a la cría de ganado y al cultivo de la tierra. Este tipo de estancias se manejaban con el criterio de obtener ganancias. La producción agropecuaria, principalmente la ganadera, ya se venía desarrollando desde décadas anteriores a 1880. La ganadería se practicaba en grandes extensiones de tierra a las que accedían inversores locales con dinero propio o con préstamos del Estado. Para garantizar la productividad, se invirtió en aguadas para los animales, en alambrados para delimitar los campos ganaderos y en la cría y engorde con implantaciones de alfalfa, en reemplazo de las pasturas naturales. La agricultura. Se practicó en la pampa húmeda la agricultura, sobre todo en el cultivo de trigo, maíz y lino, y de forrajeras que servían para alimentar al ganado vacuno. En las últimas 2 décadas del siglo XIX, esta actividad económica ocupaba el segundo lugar en importancia después de la ganadería. Una de las medidas estatales más importantes relacionadas con la inmigración fue la Ley Avellaneda, de 1876, que fomentó el ingreso al país de ciudadanos de diferentes países de Europa.
Como resultado de todo esto llegaron millones de inmigrantes que poblaron los campos y las ciudades. El conglomerado de Buenos Aires, principal centro urbano del país, hacia la segunda mitad del siglo XIX, pasó de 178.000 a 1.867.000 habitantes. Las economías regionales que surgen durante el modelo agroexportador son aquellas que se desarrollan fuera de la región pampeana, en la denominada región extrapampeana. Esta diferenciación por regiones está vinculada principalmente a los destinos de la producción de cada una. La región pampeana concentraba la actividad agrícola y la ganadera para la exportación. La región extrapampeana orientó su producción principalmente al mercado interno. El modelo Easy comenzó aproximadamente en 1929, cuando quebró la bolsa estadounidense, cuando la mayoría de la economía mundial cayó. Esto provocó una caída en el precio de los productos primarios provenientes de Europa, por lo que se creó un sistema para reemplazar y sustituir la falta de materia elaborado a través de la creación de fábricas industriales nacionales. Principalmente destacaron las industrias de calzados, textiles, de alimento y material mecánico. Igualmente, la crisis trajo un gran desempleo y fuerte desarrollo en las ciudades. Aspectos y subperiodos del modelo Easy. Contexto internacional. 1930-1945. Caída de los grados de productos primarios. Apertura de industria extranjeras. 1945-1955. Finaliza la Segunda Guerra Mundial. Esta favorece la acumulación de reservas de productos. 1953-1976. Ingreso de inversiones extranjeras. Periodo. Industrialización textil. 1930 a 1945. 1945 a 1955. Industrialización periodista. 1953-1976. Ingreso de inversiones extranjeras. Denominación 1930-1945. Industrialización fácil. 1945-1955. Industrialización fácil. 1953-1976. Industrialización pegado para el desarrollo. Impacto territorial. 1930-1945. Desarrollo geográfico entre la pampa húmeda y las extrapampeanas. 1953-1976. Falta de competitividad entre las industrias naturales. Las economías regionales ocuparon su lugar central en el aparato productivo, logrando así un importante crecimiento económico y una importante generación de empleo, lo que redujo la inmigración de la población. Las economías regionales tuvieron una importancia secundaria en la relación con actividades rurales de subsistencia y con las vinculadas a la administración pública. Se generó un proceso de migración de la población hacia las áreas del centro de la región pampeana. Se fomentó el desarrollo económico y social a través de políticas de poblamiento, regímenes preferenciales de producción que influyen las ventajas para toda aquella empresa que quisieron radicarse en la región y una notoria inversión pública en infraestructura. La distribución de la población en la Argentina es uno de los aspectos que componen en evidencia la asimetría entre las distintas regiones que componen el país, ya que esta concentración de la población implicó también la concentración de las infraestructuras, de los servicios y de la demanda del mercado interno. En el país, en los años 1869, 1895 y 1914, hubieron cambios que se produjeron en el país. De la demanda general podemos decir que Buenos Aires mantuvo durante todo el periodo del exportador el primer lugar en cuanto a concentración de la población. También la importancia que cobró la ciudad de Rosario durante el modelo del exportador cuando se constituyó como la principal ciudad puerto del litoral. En los dos últimos años, considerado superó incluso a la ciudad de Córdoba. La gran cantidad de población que poseía la ciudad de La Plata y en 1895 se explica porque además de tener funciones administrativas, en esta ciudad se había instalado muchos frigoríficos y un puerto exportador. Este periodo, luego de la instalación de un puerto treguero y de varios frigoríficos extranjeros,
La ciudad de Bahía Blanca se convirtió rápidamente en una zona importante de producción regional destinada a la exportación. Durante el modelo agroexportador y el modelo ICI, la región pampeana se posicionó como la zona más dinámica y de mayor crecimiento económico y poblacional del país. Con el tiempo, la región pampeana consolidó a lo largo de este periodo de casi 100 años una especialización productiva cuyo producto final se destinaba principalmente al mercado interno. El ferrocarril fue el principal factor de construcción y diferenciación regional y territorial ante el modelo del cuarto, y la inmigración extranjera en el periodo del Ecuador fue el factor determinante del crecimiento de la capital federal y las regiones metropolitanas y las ciudades pampeanas más importantes.